bueno, pues pasamos al tema de la delincuencia. Y pues la delincuencia es un problema social y de seguridad que viven muchas personas día a día. Actualmente es el problema que más sucede en el país. La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente desde el año 2001 y principalmente los delitos de robo a transeúntes, secuestros, el homicidio y estos últimos días la razón son las guerras contra el narcotráfico. Las tasas bajas de aprehensión y encarcelamiento contribuyen al problema. Muchas causas han generado la delincuencia, las más importantes son el narcotráfico, el tráfico de armas, los asaltos, el desempleo, la polarización económica y la debilidad de las instituciones de seguridad pública y justicia, resaltando la conclusión entre el crimen organizado y las autoridades en diferentes escalas gubernamentales, como los casos de Michoacán. También debe tomarse en consideración que cada vez los incurren en la delincuencia en México son los jóvenes, ya que no tienen ninguna ocupación formal y que dejaron de lado su educación, puesto que las necesidades económicas eran más fuertes. Otra causa importante de la delincuencia en jóvenes es la adicción o algunas drogas, por lo cual los jóvenes son capaces de ejercer dicha delincuencia con el fin de obtener recursos para seguir manteniendo su adicción. Es impactante darse cuenta también que una de las causas por la que en términos geográficos, los mayores incrementos porcentuales se han presentado en las delegaciones periféricas de la ciudad, en particular en las delegaciones Magdalena, Contreras, Coajimalpa, Milpa Alta. Estas delegaciones tienen un crecimiento poblacional más rápido que el conjunto de la ciudad. A la inversa, las delegaciones con los mayores decrementos porcentuales son la delegación Venustiano Carranza y Benito Juárez, y en general todas las delegaciones al norte del eje 10 sur, salvo Cuauhtémoc en el centro, Iztacalco, en el oriente de la ciudad. Una investigación reciente ha encontrado una alta concentración de delincuencia en unas pocas colonias de la ciudad alrededor del centro histórico. El 38% de los reclusos sentenciados por el delito de robo en la Ciudad de México cometieron sus delitos a la misma colonia donde residían. También se encontró que la actividad delictiva se sujeta a la fricción de la distancia en cuanto a aquel comportamiento en los recorridos de los delincuentes, desde el lugar de residencia al lugar de comisión del delito. Siguen una curva de credencial y que la distancia que recorren es principalmente función del monto económico del delito. Y bueno, pues el robo transeúnte sigue en la demostración en la ciudad. Entre enero y junio de 2010, el número de averiguaciones previas por este delito sumaron un total de 12.649. Para el mismo periodo de 2009, el número total fueron de 10.586 averiguaciones previas. Esto representa un aumento del 17% en el periodo. Ahora bien, no todas las modalidades de robo a transeúntes aumentan en la misma proporción, mientras que los robos en vía pública aumentaron un 21%. Los robos en taxis lo hicieron en el 16% y en microbuses aumentaron el 8.1%. La vía pública es el lugar más y cada vez más vulnerable para el ciudadano. Otro delito que afecta seriamente es el robo a casa y habitaciones, no solamente por el daño económico en el patrimonio familiar, sino por el impacto psicológico que tiene en los niveles de seguridad. Vistas las cifras, la incidencia de este delito también vienen aumentando. Se observa que durante el primer cuatrimestre de 2010, el número de averiguaciones previas sumaron a un total de 2.541. Para el mismo periodo de 2009, el número total fue 2.352, es decir, un aumento del 8%. Y bueno, este fue todo el tema de la delincuencia. Pasemos con el clima. Cuando escucha los disparos, se tira al piso, aunque de inmediato aparecen 5 sicarios fuertemente armados que le exigen las llaves de los autos estacionados. Ellos se suben y escapan a toda velocidad en el carro negro. Él abraza a la mujer que está aterrada, pero se quedan en la calle y uno de los delincuentes regresa y se lleva el segundo vehículo.
A este hombre las balas le pasan rozando. Caminaba en la calle cuando vio las camionetas a toda velocidad y se tiró al piso. El ejército perseguía de cerca a integrantes del crimen organizado que mientras escapaban no dejaban de disparar. El brutal enfrentamiento contra soldados y policías se registró la mañana de este domingo en las calles de Matamoros, Tamaulipas. Muy cerca, el miedo también se apoderó de un tianguis local donde la gente corría y trataba de ocultarse de las balas. Temor que los propios residentes aseguran se siente en toda la ciudad fronteriza. Poco movimiento. Dando las 8, las 8:30, 9 y ya no hay gente en la calle. Más seguridad, ¿verdad? Más patrullas laborando y así, en diferentes partes. ¿Se escuchan detonaciones? Según las autoridades, minutos antes, civiles armados a bordo de 2 camionetas agredieron a policías que realizaban patrullajes en la colonia 20 de noviembre. 2 uniformados fueron heridos. Entonces comenzó la persecución a la que se sumó el ejército mexicano. 4 delincuentes fueron abatidos y 4 más arrestados. Sicarios a quienes les decomisaron armas, cartuchos, equipo táctico y varios vehículos. Por ahora las autoridades no han hablado al respecto, pero la gente en Tamaulipas asegura que el cártel del Golfo tiene el control de la zona y desde hace meses es responsable de la violencia. Antonio, mi reporte. Gracias, Agustín. Pues de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad, solamente durante la primera mitad de este año ya han asesinado en Tamaulipas a 252 personas. Tienen desde las 10 de la mañana, nos han tirado ya 3 veces, son los que nos han tirado. Una guerra sin cuartel se libra en Michoacán, en el occidente de México, que tiene a las Fuerzas Armadas bajo fuego criminal. Se viven momentos terrorísticos, llueven balas por todos lados, ataques de 50, ataques de mini-minis, ataques de granadas. Un convoy de 50 camionetas, integrantes de la delincuencia organizada, supuestamente del cártel de la Nueva Familia Michoacana, atacaron una base de la Guardia Nacional en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, cuna de las autodefensas. Con este ataque exigieron que se retiren las Fuerzas Armadas de la región, luego de que el fuego cruzado durante un enfrentamiento dejara daños colaterales. Yo no quiero que vengan y maten a mis hijos. Así. Ante la incesante embestida de los grupos criminales, las autodefensas se reagruparon. Desde el anonimato, este joven cuenta que se les unió luego de que sicarios mataron a su primo. El que estaba haciendo, ordeñando, simple y sencillamente. De ahí lo levantaron, lo colgaron, lo balearon. La Nueva Familia Michoacana es uno de los grupos delincuenciales que se disputa el control del territorio michoacano con el cártel Jalisco Nueva Generación. Zona estratégica para el tráfico de drogas, pero no son los únicos. ¡Puros Viagra! ¡Era viejo barbones! ¡Era! Así como un pueblo fantasma, luce el aguaje en el municipio de Aguililla, a causa de los violentos enfrentamientos que cimbraron la región por horas, dejando un saldo preliminar de 5 sicarios muertos y 2 oficiales lesionados. Aquí se están disputando el cártel de los Viagras contra el de Jalisco Nueva Generación, pues su líder, el Mencho, es originario de esta zona. Las fuerzas federales no han podido contener la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene fuertes incentivos para controlar tierra caliente, pues la materia prima del fentanilo, su principal fuente de ingresos, llega a costas de Michoacán. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión.